Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Dale Fuego, aquí en Barricada TV, en el cuarto piso de INPA, la primer fábrica recuperada del país, ya hace 15 años bajo gestión de sus trabajadores. Hoy tenemos como invitado a Rubén Famá, abogado, especialista, podríamos decir, o un estudioso y un trabajador en el tema del derecho laboral. Hola Rubén, ¿cómo andás? Militante de hace muchos años, amigo de la casa y compañero. Y vamos a aprovechar también para presentar su trabajo, su libro, Reseña crítica del derecho colectivo de trabajo argentino. Reseña crítica del derecho colectivo de trabajo argentino es un libro muy interesante, yo lo recomiendo para los que les interese estudiar el tema, para los que quieran conocer la evolución, la composición, cómo es el derecho laboral argentino, cómo evolucionó y su contenido sustantivo, desde al menos, bueno, el libro empieza en la época en la cual se produce un gran crecimiento del derecho laboral, ¿no? Que es en la época de los inicios del peronismo. En la presentación del libro, Rubén, justamente discutimos un poco ese tema, ¿no? ¿Por qué empezaste en este momento? Y la significación que debería tener también recuperar la historia previa del sindicalismo y del derecho también, pero del sindicalismo previo al 43-45. Sí, lo que sucede es que estrictamente para hablar de derecho colectivo del trabajo, los antecedentes previos al periodo iniciado en el 43 y son muy escasos, dispersos, a voluntad de partes, es decir, hay que tener en cuenta que recién el Estado Nacional se hace cargo, por poner un término de alguna manera, de lo que es la cuestión del trabajo, recién en 1907, donde se crea el Departamento del Trabajo. Bajo el gobierno de Roca, ¿no? De Roca, claro. También es el informe Vialet-Macé de 1904 que viene a destruir ese paradigma de que la clase trabajadora vendría a ser como un sucedáneo de la migración europea y que antes acá no había nada, ¿no? Como que acá no trabajaba nadie, vinieron a trabajar polacos, españoles y italianos y que la clase trabajadora se forjó a partir de esa ola inmigratoria. Es decir, los antecedentes previos a 1943 básicamente se pueden resumir en la actuación de la Unión Ferroviaria, pero insisto, una lucha desde el llano en términos muy duros, con reconocimientos muy dispersos y represiones puntuales. La Confederación de Empleo y Comercio, que fomentó la modificación en ese momento de algunos artículos del Código de Comercio, pero lo que se dice derecho colectivo del trabajo argentino, que en principio tiene tres patas, ¿no? tres elementos que lo sustentan, que es la negociación colectiva, la existencia del sindicato y la huelga. Claro. El sindicato tenía un registro que se podía anotar en el Departamento del Trabajo, pero no existía lo que se llama el orden público laboral. Es decir, el Estado estaba ausente, o mejor dicho, presente de otra manera, no presente para el sustento y la formación de un orden público laboral que se imponía en la relación desigual de las partes. ¿Cuál es la inspiración primero, la inspiración del derecho laboral que surge posteriormente al 43 ya como un cuerpo orgánico? Sí. ¿Cuál es la inspiración a nivel nacional o mundial? Y ¿cuál es el relativo grado de vanguardia o no que tiene, o de avance o no, o de adelantamiento o no, que tiene el derecho colectivo argentino respecto de otros derechos en Latinoamérica y con Europa, sí, para compararlo con Latinoamérica y Europa? La inspiración surge de la necesidad de regular una nueva relación contractual que se daba, hacia, por lo menos en la región, ¿no? En América Latina, hacia finales del siglo, la segunda mitad del siglo XIX, donde en los comienzos se persistió en echar mano a la normativa del Código Civil, es decir, una normativa pensada
con la ilustración de los antecedentes del derecho romano, del tronco romanista, franceses, italianos, de ese derecho que aterriza acá en la región de la mano del jurista brasilero Freitas, ¿no? Como que no había necesidad de regular específicamente el contrato de trabajo. Esto era hija de la vieja concepción de la libre concurrencia, claro, de todos los agentes concurren libremente en una condición de igualdad a vender sus bienes y servicios, más, en este caso su fuerza de trabajo. La Revolución Francesa había prohibido la asociación colectiva de trabajadores, ¿no? Claro, la ley de la Chapelier, sí, que algunos dicen que ahí es el origen del sindicato, en todo caso habrá sido en Francia, habría sido el origen del sindicato, claro, la prohibición se llamó la ley de la Chapelier. La realidad se impone, lo que hablábamos antes del aire, ¿no? por su propio peso, y en base, sí, aquí hay que mencionar, en base precisamente a puntuales movilizaciones y niveles de organización de la clase trabajadora que va adquiriendo cada vez mayor envergadura. Para poner un dato como hito histórico, date cuenta que la primera huelga de alcance nacional en este país se da en 1902, lo que genera la ley de residencia. Claro. Eso también denota, por un lado, el avance de la organización de los trabajadores y, por otro lado, cuál fue la respuesta del Estado y del orden conservador, la ley de residencia. Se origina en una huelga de trabajadores portuarios, ¿no? Por distintas condiciones de trabajo y que por la ferocidad de la represión. Lo que pasa es que el puerto en ese momento era el termómetro de la acumulación, del modelo de acumulación en ese momento. Ferrocarriles, puerto y barco. Se paraba el puerto y se prendían algunas luces de emergencia. Rojas. Entonces la reacción, a medida que avanza, por un lado, la necesidad de los trabajadores de organizarse, y que en efecto se organizan, pero también por otro lado, una mirada inteligente del orden conservador de tomar el asunto seriamente y darse cuenta de que mucho tiempo no podía perdurar porque estaba afectando inclusive niveles de productividad, de eficiencia, de eficacia. Entonces se va asumiendo eso, por eso se encarga, como te decía, en 1904 el informe a Vialet Macé, que vendría a ser una obra imprescindible para conocer los orígenes del derecho del trabajo, porque Vialet Macé destruye el paradigma de la ola migratoria, inclusive pone de relieve que el trabajador nativo es infinitamente más eficaz que cualquier trabajador de origen europeo, pone de relieve los primeros reflujos de vuelta de esa ola migratoria, claro, porque de más de 6 millones, más de la mitad terminan volviendo. ¿No? La mitad sí llegaron y la mitad se fueron. Más de la mitad se volvieron, ¿no? Y por ese lado ahí son los dos cauces por los cuales están los antecedentes de la emergencia del derecho laboral. Por un lado, la clase trabajadora que se va organizando y va planteando sus reivindicaciones, y por otro lado también alguien inteligente del orden conservador que dice, acá hay algo que ajustar. No es todo la libre concurrencia que más de uno ya lo caracterizaba como un cuento. Eso. En el 43, los militares derriban en realidad un régimen conservador, tienen diferentes visiones en su interior también de lo que hay que hacer, no es que es un bloque, pero dentro de esas visiones está la tendencia que se va a instalar en lo que es la Secretaría de Trabajo, que termina encabezando Perón. ¿Cuál es la visión que este grupo tiene, que Perón tiene o este grupo tiene respecto a las relaciones laborales? Y cómo crees vos que se llega a desarrollar este marco laboral, este salto, este escalón, se sube un escalón en el tema del marco. Sí, habría que hacer algunas puntualizaciones que no coinciden precisamente con cierta mirada de algunos historiadores y que a veces se repite mecánicamente en los discursos de la militancia, ¿no? Como considerar a la llamada década infame como una cuestión estigmatizada de un ultraconservadurismo, ¿no? Donde imperó la represión lisa y llana, y una deslegitimación total del sistema político. En rigor, ese periodo histórico sí está sesgado de algunas de estas definiciones, pero a mi criterio se caracteriza primero por cuáles son los comienzos de esa década infame. Los primeros 3 años, una virtual guerra civil, ¿no?
virtual guerra civil que termina en diciembre del 33 con matanzas a campo traviesa, como la que se genera en Paso de los Libres, sí, ¿no? Donde fusilan a los levantados. En esa columna que participaba Jaureche, precisamente, a cargo del... Sí, estamos coronel hablando Pomar, de ¿no? las rebeliones que encabezaron Sí, civiles y militares radicales, más exactamente. intransigentes, llamémoslo. Digo, pero es el nacimiento respecto de la década claro, infame, ¿no? sí. La llamada década infame. Hubo 3 años, 1930, 31, hasta el 33, sí, donde es un enfrentamiento armado, un levantamiento subversivo, sí, de la Unión Cívica Radical Irigoyenista, que su cometido, hasta la proclama de los revolucionarios de la Junta Nacional del Radicalismo, que era derrocar al régimen de, en ese momento ya Agustín P. Justo, que había sido electo, ¿no? Ya estaba justo, en virtud de la proscripción del radicalismo, a la cual también se había opuesto Marcelo T. de Alvear, ¿no? Pero luego se reinserta, luego de la represión, Marcelo T. de Alvear. Entonces así nace. ¿Qué quiero decir con esto? Digo que si bien nace con una altísima ilegitimidad institucional, en el plano de lo estrictamente económico, de las relaciones en el marco de las fuerzas productivas, se va avanzando en lo que algunos autores llaman modernización. Es decir, las condiciones impuestas por el nuevo orden mundial implican la necesidad de una incipiente y tímida sustitución de importaciones. Claro. Es en la década infame donde se crea la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de Granos. También hay que tener en cuenta que hacia finales de la década del 30, los mecanismos de fraude empiezan a ser combatidos desde dentro mismo, sí, del régimen. Se anulan y se intervienen en algunas provincias, se empieza a elevar la voz por la transparencia del régimen electoral. Castillo, cuando se va Justo, y Castillo. Luego el sistema político empieza a girar en torno al gran acuerdo que llevan a cabo Agustín P. Justo y Marcelo T. de Alvear, que mueren los dos en escaso tiempo, en el 42 y a principios del 43, no me acuerdo quién muere primero, pero en 6 meses desaparecen los dos. Mueren figuras clave del sistema político. Entonces hay dos movimientos ahí en paralelo. Por un lado, la deslegitimidad del Estado, que algunos sectores lúcidos del propio orden conservador empiezan a ver como un peligro que se le vuelve en contra, pero por otro lado la modernización del sistema económico que empieza a generar un mundo del trabajo distinto. O sea, diríamos que ahí entraría en parte la vieja consigna de Marx de que hay una contradicción entre la estructura económica que ha cambiado y la superestructura político-ideológica que todavía no consigue darle respuesta suficiente a esos cambios que se han sucedido por abajo. Es probable. Lo que sí sucedía en ese momento en este país es que por un lado había una estructura política que no canalizaba las emergencias de una nueva sociedad, porque era una nueva sociedad que se había gestado a lo largo de toda esa década, y que debe propender a un desenlace por precisamente el desenlace a escala global con la derrota del eje, ¿no? Claro, Es decir, la postura neutral tenía que encontrar un cauce institucional para reencarrilar a la Argentina en el nuevo concierto mundial que se estaba gestando. Creo que ahí radica la aceleración del golpe, sumado a la cuestión doméstica de la desaparición repentina de los dos líderes que venían marcando los tiempos de ese nuevo momento institucional que venía a satisfacer esas emergencias. O sea, por suerte se murieron. No sabemos. Es contrafáctico. No sabemos. Contrafáctico. Lo que sí te puedo decir que la Unión Democrática, gestada en el año 41-42, contó con la adhesión de la Confederación General del Trabajo. Sí, exacto. Bueno, porque era planteada la Unión Democrática, adhesión de la CGT desde estaba pensada como un frente antifascista. Y con algunos políticas de Estado que venían a satisfacer estas emergencias. Estaba previsto ya la necesidad de un Estado, no se hablaba ni de Secretaría ni de Ministerio de Trabajo, ni mucho menos de leyes de asociaciones sindicales, pero sí que el Estado debía absorber esa emergencia e institucionalizarla en el Estado. Es decir, ese es el escenario que desemboca el 4 de junio del 43 y que en sus comienzos también tiene sus momentos no claros. Es decir, la primera normativa que intenta regular las asociaciones sindicales prácticamente no tuvo operatividad porque era un disparate.
era un disparate represivo, represivo, digamos, claro. Sí. Perón menciona ese decreto, si mal no recuerdo, es 2006-69 del año 43, que prácticamente era inaplicable de lo disparatado que era por la opresión que ejercía sobre la organización. Aparte regulaba la organización sindical y la organización empresaria y las ponía a las dos en un mismo nivel para que concurran a una negociación. Ya nacía rengo eso, nacía mal. Y también no olvidarse que el 1 de mayo de 1944, cuando la CGT convoca una movilización por las conquistas presumidas y planteadas por la nueva Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Trabajo se forma recién en diciembre del 43, Exacto, sí. No se forma en junio del 43, y formó parte de reuniones acaloradas de la mesa que definía las políticas de Estado. El 1 de mayo del 44 es prohibido por el gobierno provisional, se prohíbe. A partir de esa prohibición, luego en septiembre, octubre, noviembre, es donde se produce la incorporación de una cantidad importante de dirigentes sindicales a la Secretaría de Trabajo. Es ahí donde se da una nueva etapa de aceleración y ahí vienen toda una sanción de decretos muy sustanciosos en sus considerandos, más sustanciosos en sus articulados, con verbos bien operativos, es decir, garantizar, impondrán. ¿Cuál crees que es lo más, digamos, lo más destacado de la legislación laboral aprobada en ese periodo? Y sin duda el decreto 23.852 del 2 de octubre del 45, que viene a ratificar en la normativa algo que de hecho se daba por la propia peso del Estado que imponía a los empleadores sentarse a negociar, pero el decreto 23.852 es el nacimiento del derecho sindical argentino. El sindicalismo como estructura de poder y como estructura normativa. ¿Qué es lo que hace? Entra en la historia. Decir que hace el decreto muy brevemente. Le otorga las facultades de negociación por un sindicato, por el sindicato, crea el sindicato único por actividad. Sí. Le otorga la personería gremial para la negociación por actividad, es decir, el poder de colegislar, ¿no? La creación de convenios colectivos, imponía la obligación de determinarse la contraparte empresaria en un término perentorio y ante la abstención de la otra parte empresaria el Estado disponía directamente, bueno, la contraparte empresaria es usted, usted, usted y usted. Y todo lo que se arregla en esta mesa es normativa obligatoria para toda la actividad. Es decir, ese es el decreto que Perón hace mención en el famoso discurso del 10 de octubre de 1945, cuando se despide de su cargo de secretario, el famoso discurso que por un lado dice de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, pero también está bastante recortado ese discurso, y también hay una nebulosa en torno a esos días, ¿no? Sí. Porque recién a partir del 90-91 se encuentran documentos que hasta ese momento permanecían ajenos a la investigación historiográfica. Hasta bien entrados los 80 eran algunos reportajes a Gay, bueno, Cipriano Reyes, algunas voces anónimas, pero la recopilación de todo el archivo de la CGT que es más reciente. Estaba polvoriento y algunas cosas se tuvieron que mantener para que perduren, es del año 90, 92 y los historiadores pudieron entrar en contacto en el 93, 94. Sí, hay muchos trabajos nuevos que replantean todo el periodo. El mito de que la huelga del 17 se resolvió por un voto era un mito, tuvo una amplia mayoría, más de 10 votos, inclusive están los discursos, por un lado la Unión Ferroviaria que quería seguir hablando con Ábalos, y los otros sindicatos que querían aprovechar para acelerar aún más los tiempos. Se disminuye la preponderancia de Cipriano Reyes, que durante décadas prácticamente fue un líder. Tampoco es así. Y se pone de relieve, en un acto a mi criterio de justicia histórica, y se la pone en su lugar, que se merece, a la vieja Guardia Sindical. Sí. Si no hubiese sido, yo creo que el factor determinante de esos días de octubre fue el accionar político. ¿Vos te referís al libro digamos que está bastante relatado en el libro de Torres, La vieja Guardia Sindical y Perón? Uno de los aportes de José Luis Torres y otro autor Schiavi que vienen trabajando todo ese material, pero también por relatos que uno tenía. Yo tuve la suerte y la oportunidad de conversar con Sebastián Borro. Claro. Con Armando Cabo, con Avelino Fernández, era muy joven, pero Borro y Armando ya habían sido protagonistas de jóvenes ahí, y los relatos de estos dirigentes de base no coincidían tanto con la historiografía que veníamos leyendo, entonces ahí había algo en el medio que no cerraba, ¿no? No cerraba.
Es decir, el rol que le tocó jugar a la vieja guardia sindical, a mi criterio, es el factor determinante que hace que las cosas hayan sucedido de esa manera. Sin el sindicalismo tal como se conocía en esa época, con el poder importante pero relativo Claro. a la época, ¿no? Claro. Hubiera sido una situación muy diferente el 17 de octubre del 45 o no hubiera existido. No, aparte lo que quedó de puesto de manifiesto ahí, que había un nivel de coordinación, un nivel en base a pulmón, desde el llano, una militancia desde el llano. Es decir, lo detienen a Perón el 12 de octubre y ese mismo día a la tarde se produce una reunión en un lugar en Quilmes donde se resuelve pasar a la acción política. Inclusive el comportamiento previo a cuando Perón decide, se producen dos momentos de aceleración. Una cosa es la aceleración del entramado sindical y otra cosa es la aceleración de Perón en la estructura de gobierno. Perón termina de acelerar cuando ve que se tiene que poner a la cabeza de la aceleración de la trama sindical. Antes de eso, y hay un repliegue, reflujo y reflujo de los movimientos de Perón, en ese marco se inscribe el famoso discurso en la Bolsa de Comercio. Sí, también hay una respuesta de las cámaras patronales muy negativa. Muy agresiva, muy torpe. Porque Perón les ofrece una serie de reformas que podían ser aceptables y las rechazan como... Y ahí la lucidez de estos dirigentes de la vieja guardia, que comprendieron el momento, dieron la discusión, y toda la discusión política se dio en el marco de la CGT, no se dio por afuera. Sí, se dio en el marco de la CGT. En el marco organizado de la CGT, ese es otro dato. La CGT pasó a formar una verdadera fuerza política que salió a ser política. Salió a ser militancia. Sí, muchos dicen que el hecho del paro, de la convocatoria al paro, más allá de las vacilaciones de movilizaciones de algunos dirigentes, de que haya sido el 18 y no el 17, fue lo que le dio la difusión de que había un paro general, el impulso final a los trabajadores de decir, bueno, el organismo que todos reconocemos en última instancia, histórico, es el que nos está dando el paraguas, ¿no? Fue determinante cuando se salda la discusión y se conforma el comité de huelga, que lo presidía Luis Gay, un telefónico, que fue el primer secretario general electo luego del triunfo electoral de Perón y que después, a mi criterio, fue ingratamente tratado. ¿No? Luis Gay se presenta al general Ábalos y le manifiesta en la cara la proclama de la CGT, la inmediata libertad de Perón. Recordemos quién era Ábalos, ¿no? Que Ábalos era el que estaba a la cabeza, en este caso, había sido el GO. Del sector militar, claro, había acompañado a Perón, pero ahí pivoteó sobre el otro lado. La oposición que quería depositar el gobierno en manos de la Corte Suprema. Tenemos que ir cerrando este primer bloque, pero podríamos decir que las convenciones colectivas, el derecho laboral, la existencia de sindicato, de una legislación que legaliza a un sindicato como negociador, la legalización del delegado como para que pueda hacer política, esas serían algunos de los fundamentales. ¿Quería agregar alguno más? Fundamentalmente hay muchas de esas cosas que vos decís ya se venían imponiendo en el marco del plano de los hechos, pero con la homologación estatal. Es decir, el Estado jugando de un lado de esa relación contractual decididamente. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a seguir después del bloque, después del corte, con el segundo bloque, analizando la evolución del derecho laboral y la influencia sobre la organización y lucha de los trabajadores. Seguimos en el segundo bloque de Dale Fuego, presentando el libro muy recomendable de Rubén Famá sobre el derecho colectivo de trabajo argentino. Bueno, ¿cuál es el punto más alto, digamos, del desarrollo de la legislación laboral en términos positivos, llamémoslo? Bueno, obviamente, con mi criterio, y más que nada por la elaboración conceptual previa, es la constitucionalización de los derechos laborales en el texto del 49, ¿no? Que estuvo a cargo de Arturo Sampay. Ahí, bueno, por la técnica legislativa utilizada, ¿no? Porque no es un dato menor esto de cómo se escriben las normas, ¿no? Una cosa cuando se dice que el Estado promoverá, facilitará, ¿no? El Estado fomentará espacios para, y otra cosa cuando dice las leyes garantizarán. Claro. Eso es operativo, eso inclusive hasta hace
desde el plano de la doctrina y la jurisprudencia, da cabida interpretar que no se necesita reglamentación, que ya con solo invocar el texto constitucional ya se tiene que dar en el plano de los hechos. Entonces fue una constitucionalización de derechos laborales en el marco también de un plexo normativo constitucional de vanguardia, que bueno, fue el cenit de esa expresión, que luego vino acompañado, bueno, posteriormente en el año 53 se sanciona la actual ley vigente 14.250 de convenciones colectivas de trabajo, modificada en el transcurso del tiempo, ¿no? Pero la normativa sustancial está todavía vigente. En el derecho de trabajo comparado a nivel internacional, podríamos decir, o te pregunto, ¿no? Porque el derecho colectivo de trabajo argentino en el 50 estaba entre los más avanzados, más o menos, era el más avanzado. De la región seguro, el más avanzado, lejos, pero por muy lejos. En Alemania empezaban a asomar cosas importantes en esa época, en Francia también. Los comités de empresa de Alemania fueron muy importantes, claro, la posguerra se palanqueó mucho desde ahí. Algunos Países Bajos también. Claro. Los países... En Italia también, la etapa post-Mussolini también, un derecho colectivo del trabajo muy importante. Sí, pero en la región, y también se puede poner a escala global. Sí, fue un derecho laboral de vanguardia. Sí. Es decir, eran los hechos, también acá hay que hacer una distinción, no es que bajaba Sampay del mundo de las ideas, ay, miren qué lindas cosas se me ocurrieron, no. El proceso político desatado, al quedar la clase trabajadora en un lugar político sobredimensionado con respecto a las expectativas que le ofrecía el sistema político, hace que el derecho laboral se sienta apresurado, se sienta apurado. Digo, la más alta conflictividad en Argentina, y creo que hasta el día de hoy, se da del 46 al 49. Eso rompe otro mito también sobre el carácter paternalista de las reivindicaciones conseguidas en ese periodo, ¿no? Claro, se toman cuestiones así un poco de ícono como la represión a los ferroviarios. Está bien, hubo un ordenamiento del Estado de algunos desbordes, pero después la altísima conflictividad que hubo, alta del 46 al 49, después continuó. La huelga de la UON del 54 fue, pero terriblemente dura. Además son momentos diferentes, ¿no? Porque las huelgas del 46 al 49 se dan en un periodo de avance y muy importante y conquista muy importante. Las huelgas donde se dan las más grandes represiones, que son las que vos mencionaste, los ferroviarios, no recuerdo los bancarios, se dan en el 52, 51 y 52, que son en un periodo de crisis económica para las que estuvimos después, no sé, claro. pero para la época se consideraba crisis. Claro, y luego vuelve a crecer la conflictividad en el 54. Cuando vuelven las convenciones colectivas. Y principio del 55, y donde se genera el famoso Congreso de la Productividad, que no terminó bien la discusión, quedaron las partes, por un lado es muy paradigmático escucharlo a Gelbar quejarse del ausentismo laboral, y por otro lado el secretario general de la CGT, Buletich, decir que sí, está bien, revisemos todo el ausentismo laboral que ustedes quieren, pero las vacaciones, los días por enfermedad, por maternidad y los días de estudio no se tocan. Como que ahí perduraba una discusión que ya venía subyacente y que el proceso político como que había encapsulado, pero que la realidad continúa. El lenguaje no exorciza nada. Otro tema para este periodo muy discutido, inclusive hoy invocado reiteradamente por la presidenta, es que ella garantiza el derecho de huelga y Perón no. Sí, en aquellas épocas la discusión quedó zanjada con la posición de Arturo Sampay, que interpretaba que el derecho de huelga, al ser un derecho natural, es decir, un derecho positivo, que no necesitaba reglamentación. De hecho, los hechos le dieron la razón. Del 46 al 49 hubo huelga por todos lados en este país. Sí, no hay un porcentaje de huelgas, estadísticamente el porcentaje de represiones a huelgas y a conflictos laborales del peronismo ínfimo. Es más bajo que todo lo anterior y posteriores, ¿no? Toda la historia argentina de huelga legislada. Anterior y posterior. Pero cierto, ¿no? como que no había necesidad de reglamentar un derecho natural. Sampay, para ponerlo en un plano de comparación, no hace falta reglamentar el derecho a la vida. ¿Por qué si es un derecho natural? El derecho natural es aquel derecho que no necesita una positivización,
Sí, también es decir, cierto una que manifestación. cuando uno deja algo en la ambigüedad puede ser usado en otro Acá sentido, no daba ¿no? lugar a Claro. ambigüedad alguna. Claro. Sencillamente no existía norma que intente Claro. reglamentar el derecho de huelga. Eso sucedió recién. No estaba prohibido tampoco. Tampoco estaba Claro. prohibido. Eso recién sucedió en la Constituyente del año 57. Claro. 56, perdón. Cuando se empieza a decir hasta dónde, desde cuándo, bueno, ahí no, en la Constitución no, pero las leyes. En la Constituyente, el artículo 14 bis, es donde primera vez se menciona, Sí. se constitucionaliza y se legaliza, entre comillas, el derecho de huelga, lo que a mi criterio abre las puertas para reglamentarlo. Claro. Porque del momento que no está sancionado, ¿qué voy a reglamentar? Está permitido. Era un dice atajo todo, inteligente el de Sampaio. Todo lo que no está prohibido está automáticamente permitido. Artículo Eso es 19 cierto, de la ¿no? Constitución. Claro. Bien. ¿Y cuáles son las principales ofensivas que se han dado contra, desde qué momento y qué características vos ves en diferentes etapas que ha tenido el movimiento, el derecho laboral argentino? Ofensivas en su desmedro. En su desmedro. la ¿O ha habido alguna otra en su ampliación? La primera furibunda fue la del 56. Cuando se produce el golpe de Leonardi, la primera reacción es conformar una mesa de diálogo donde el gobierno se compromete a convocar elecciones en los sindicatos bajo los parámetros del decreto del 45, es decir, respetar la legalidad. Eso duró lo que duró el gobierno de Leonardi. Poquito. Cuando se produce el golpe interno de Aramburu, se manifiesta un decreto donde quedaron encarcelados 25.000, 30.000 dirigentes sindicales con la prohibición de volver a ocupar cargos no solo políticos sino en sindicatos, y se sanciona un decreto, el 9.276 del año 56, donde literalmente se arrasaba con una norma de facto de toda la legalidad del derecho sindical previo, pero no modificaba la ley de convenciones colectivas de trabajo. Dejaba de existir la normativa sindical y ¿qué imponía? Que cada uno podía crear el sindicato que quiera. Se juntaban 15 metalúrgicos, inventaban un sindicato, iban al Ministerio de Trabajo, venimos a inscribir el sindicato metalúrgico de ese mismo modo lo de comercio, los textiles, los zapateros. ¿Cuál fue la realidad? ¿Cómo quedó derogado eso? Los trabajadores no concurrieron a inscribir ningún sindicato. Hasta los propios dirigentes sindicales que acompañaron el proceso, que los hubo, descollaba en ese momento un tal Pérez Leirós. Pérez Leirós, municipal. Histórico de los 30 también, ¿no? Claro. Socialista. Ni ellos mismos pudieron crear un sindicato acorde a los términos de la ley. Quedó derogado, desuetudo, es decir, la propia costumbre, pero la costumbre impuesta en menos de un año, hizo que eso no tuviera sentido directamente. Esa fue la primera arremetida. Y luego, lo que sucede en la época de Frondizi, voy abreviando los tiempos históricos y los episodios que se fueron dando porque sería un encadenamiento interminable, sanciona la ley 14455 basada en el decreto del primer peronismo, 23.852. Pero no la reglamenta. Es decir, por un lado sanciona, rescata la legalidad sindical. Por otro lado, genera la primera normativa de la potestad estatal de intervenir en el conflicto. Antes, si bien intervenía el Estado, no estaba reglamentado. Ahí surge la famosa conciliación obligatoria. Claro. Pero no reglamenta la ley sindical, la deja, lo que genera lagunas, vacíos legales que permitían la discrecionalidad del Estado. Tengo una pregunta. ¿Vos considerás, desde tu opinión, que a partir de 55, ¿no? hubo algún avance en el derecho laboral? Estamos hablando de 60... la ley 20.615 del 73 de asociaciones sindicales. Y años vista también, para mí tuvo una mala lectura, en su momento la ley 20.744, la actual ley de contrato de trabajo vigente, también fue un avance. ¿Cuál es la de...? La actual ley vigente de ley de contrato de trabajo, la de Norberto Centeno, Justo López. Es la actual ley que rige las relaciones individuales de trabajo. Fue un avance, en su momento fue criticada, para mí desacertadamente. ¿Por qué? ¿Cuáles son las críticas que tenían? Y bueno, a ver, regulaba el contrato individual de trabajo, no se compadecía con ciertos tonos elevados de confiscaciones.
Claro, de cuestiones más avanzadas, claro. tonos Claro, muy elevados, pero que al momento de esa ley de hacerse cargo de la realidad, demostró ser muy eficiente, muy eficaz y muy favorable a lo que se discutían los trabajadores en ese momento y lo que siguieron discutiendo en décadas posteriores. Es decir, no era necesario criticarla con tonos tan altos. Bastaba y claro, sobraba o sea, con proponer otras cosas. Más allá, otros yo no la conozco institutos. igual, ¿no? En detalle, pero de cualquier ley puede ser criticada desde el socialismo, digamos. Y obvio. Cualquier ley en el que dé cuenta de las cuestiones de hoy, ¿no? Lo mejor siempre es enemigo de lo bueno, decía Ale. Ahora te hago una pregunta. ¿Y cuáles son los principales retrocesos que ha habido? Y la dictadura militar en el 76 deroga prácticamente, entre derogaciones y modificaciones peyorativas de la ley de contrato de trabajo, hay 300 artículos, qué sé yo, por nombrarte algunos sueltos, la prescripción de los créditos laborales de 5 años quedan a 2, modifican la tercerización, es decir, se habilita. Ahí empieza la el tema de la legislación del tercerización. 74, por ejemplo, impedía rotundamente al empresario tercerizar actividades normales y habituales de su propio establecimiento, y las permitidas eran muy estrictas, muy estrictas. Objetivamente necesarias. El quiebre en la tercerización se da con la modificación de la ley de contrato de trabajo, se modifican, bueno, luego toda la legislación sindical es barrida de un plumazo, pero ahí en el proceso de la dictadura, de la última dictadura, se nota los reparos que tiene el orden, el status quo, la clase conservadora dominante, para abordar el problema sindical. Para abordar, mejor dicho, lo que yo llamo el hecho sindical. Deroga la última ley de asociaciones sindicales del peronismo del 73, la ley 20.615, la deroga, pero no genera ningún cuerpo normativo en su reemplazo, recién hasta el año 79. Claro. Más de 3 años con una laguna gigantesca. También, no había legalidad. Por más de 3 años era bastante difícil hacer sindicalismo. Aún Pero se hacía. Claro, sí. Pero se hacía. Inclusive hasta se llegaron a pactar algunas condiciones. Cierto, en un estado de vacío legal que era ya ridículo. Es más, el Ministerio de Trabajo llegó, ya bien entrado el 79, llegado a recopilar algunas de estas estadísticas, donde manifestaba, bueno, hay tal cantidad de actividad de paros o de medida de fuerza, en tal actividad. Paralelamente había una normativa que prohibía esas medidas de fuerza. A tal punto llegó la esquizofrenia. Está muy bien relatado en el libro de Pozzi, ¿no? Pablo Pozzi, no sé si lo viste, tiene un libro sobre la conflictividad sindical durante el proceso. Sí, fue. Donde dice hay un montón de conflictividad, está terminantemente prohibida, hay una ideología en una fracción de los militares claramente pensada en eliminar al sindicalismo en tanto hecho político. No solo. El hecho sindical. Sin embargo, claro, los militares que están a cargo del Ministerio de Trabajo tienen que hacerse cargo de eso y se reúnen con algunos sindicalistas y hacen pactos porque no tuvieron que homologar la parte de la CGT, que también estaba disuelta, para la comitiva a la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, una nación no podía privarse de la parte de los trabajadores representada en la Organización Internacional del Trabajo. Era como marginarse de la vida global institucional, automutilarse. Y ahí que algunos muchachos, de manera muy inteligente, logran ocupar ese lugar. Ahí yo rescato la militancia de Ricardo Pérez. Claro, los camioneros en esa época. Por un lado ocupó ese lugar y por otro lado iba tejiendo por abajo, que fue uno de los que preparó la primera huelga general contra la dictadura. Que fue de los 25. Del 79, claro. Del 79, sí. Una habilidad, la verdad que asombrosa. Sí, es cierto. Ahí inclusive estaba algunos sindicalistas, que feo nombrarlos, pero estaba Mata, ¿no? Rodríguez. Estaba Rodríguez, estaba el del tabaco, Roberto Digón, claro. Pero ahí el cerebro, tengo entendido, que Pérez. fue Ricardo Pérez. Tenía una habilidad destacable. Y el proceso, bueno, el proceso indudablemente implicó un retroceso en general, no solo en las relaciones laborales. Discúlpame, y el último golpe fuerte que recibe la legislación laboral fue la actualmente conocida y que ya va a quedar en la historia como la Ivanelco. Claro, la de la Alianza, ¿no? La de la Rúa Álvarez, claro, no solo de la Rúa, y Carlos Chacho Álvarez, hay que mencionarlo porque se tomó su trabajo para que diputados apruebe todo sin chistar. Durante el menemismo la legislación laboral no fue
tocada? Porque el 73, 74, menemismo. No, menemismo. No, menemismo, lo único que sancionó el menemismo fue un decreto donde condicionó la negociación paritaria. Condiciona la negociación paritaria por el decreto 1334 del 91, donde dice que toda actualización salarial debe estar homologado por un estudio de productividad, que el embudo terminaba en el Ministerio de Economía. Claro. Si no hay productividad, no hay aumento de salario. O sea, ese fue el corset, fue encorsetada la negociación colectiva en términos salariales, no en términos de condiciones de trabajo, que se amplió. Sí, sí. Y ahí entra la polifuncionalidad, Claro. La llamada flexibilización. La flexibilización, ¿cuándo comienza? Mediados de los 80 ya empieza. estaba. Sí, sí. Y bueno, la ley Banelco, bueno, está ya muy conocida. Y el proceso kirchnerista, digamos, ¿no? ¿Cuál es la visión que vos creés que el proceso kirchnerista tiene respecto de la legislación laboral? Primero que la ley Banelco cayó por su propio peso. Era impensado un gobierno, luego de los acontecimientos de diciembre del 2001, y primeros meses del 2002 y todo el 2002, mejor dicho, que venga a decirle a la población: vamos a insistir con la ley Banelco. No tenía un miligramo ni un milímetro. Decí dos palabras de la ley Banelco. Licuaba directamente la negociación colectiva por actividad y la podía negociar por empresa sin la homologación del sindicato de actividad. O sea, cualquiera, tres podían negociar y actualmente estaba supeditado a la negociación. Es decir, fragmentaba la legislación de negociación colectiva a partir de permitir la negociación por partes, ¿no? Licuaba, la destrozaba. Decía que no existía ni un gramo de legitimidad en el sistema político a principios del 2003 y durante la gestión que comienza con Néstor Kirchner para siquiera insinuar que esa ley volvía. De hecho estuvo vigente porque se sancionó. Se sancionó la ley Banelco, sí, es más, es Nadie conocida, recordemos que se llama Banelco, no porque tenga que ver con los bancos, sino porque le pasaban la Banelco a los senadores para que cobraran no sé cuánta plata por su voto, ¿no? Era tanta la deslegitimidad que tuvo que no llegó a ponerse en práctica durante su tiempo de vigencia, con lo cual era obvio que había que sancionarla, había que derogarla, y eso se lleva a cabo en el año 2004, a través de la última modificación de la legislación laboral, que vuelve a un respeto neutro sobre las conductas normativas que ya se venían dando en las décadas pasadas, mantiene la negociación por actividad, permite otras negociaciones hacia abajo, pero con el consentimiento del sindicato por actividad. Sí, sí. ¿No? Y la negociación colectiva no tuvo un cimbronazo más que este que te digo, es decir, relegitimar la vieja normativa pre-Banelco, por dar por hecho que la ley Banelco tenía que ser derogada, por razones obvias, y lo que sí se caracterizó fue por el encorsetamiento sin decreto, ¿no? Por vía de los hechos, de la negociación salarial. Luego del 2002, ¿qué sucede? Comienza el ciclo inflacionario. Claro. El detalle del 1991 al 2001 es que el ciclo inflacionario estuvo bastante acotado. Está frenado, ¿no? Al haber estado acotado, solo se incrementaban tarifas ligadas a servicios públicos que venían atadas a los dólares. Pero después, bebidas, alimentos y demás quedaron en una estabilidad. Al romperse eso, se abrió los diques para la negociación colectiva. Hasta el 2006 se dio por aumento Claro, por porque decreto. durante todo el periodo menemista no hubo negociaciones colectivas, ¿no? No hubo negociaciones paritarias de Paritarias, salarios, sí hubo negociación colectiva. Claro, negociaciones colectivas. Las paritarias tuvieron, no hubo paritarias, ¿desde cuándo a cuándo? La paritaria comenzó, en rigor, paritarias salariales, Sí. 2006. ¿Y desde cuándo estaba anulada? ¿Desde cuándo estaba anulada? No, ¿desde cuándo no se realizaba? Desde finales del 91. Claro, está bien. O sea que, y para cerrar, digamos, para estar en el presente, ¿cuáles? Ha habido unas reformas recientemente en la justicia laboral, ¿no? Que ha implementado el gobierno. ¿Qué características tienen? ¿La justicia laboral? No, en lo que es el derecho
lo que es las cuestiones indemnizatorias y demás. No, lo que se hace se fomenta, creo que te referís a esto, una ley que se sancionó ahora en mayo, Claro. junio de este año. Sí, una ley similar a la del año 94, la 24.467. Es decir, se fomenta menos cargas sociales por contrataciones. Digo, no es nada. O sea, no ha habido durante el periodo No, kirchnerista no. cambios sustanciales en lo que hace No, se modificó el artículo 12, que es el principio de irrenunciabilidad, en sentido positivo, hay que decirlo. Se retomó una vieja norma, que en la primera ley de contrato de trabajo era el artículo 19, que decía que esta ley viene a generar desigualdades a favor del trabajador. Lo que pasa es que también esos artículos de elevado tono político, sí. son precisamente políticos, en el plano jurídico. Pero no, prácticamente la legislación laboral, luego de la derogación de la ley Banelco, que nunca se puso en vigencia, más algunos de estos retoques que, dicho sea de paso, estos retoques de la irrenunciabilidad ya venían siendo ratificados por una abrumadora mayoría de la jurisprudencia, es decir, no vino a introducir nada nuevo. Una pregunta para cerrar, que muchas Sí. veces se discute a nivel sindical. Es la última, acá me están pidiendo que muchas veces se remite al fallo de la Corte Suprema que habilita la existencia de mayor representación por... Fallo ATE. Claro, exacto. ¿Qué visión tenés de eso? Primero que se le da una dimensión que no tiene, porque precisamente se hace en un ámbito que es el estatal, que ya el plurisindicalismo ya viene legitimado hace décadas. Se refiere a un caso individual en la ciudad de Salta, por una rebaja de salarios unilateral del Estado de la Intendencia de Salta del año 2003, en donde un trabajador es representado por ATE de por fuera de su sindicato, y donde el fallo de la Corte viene a plantear también en otro fallo que esto por un lado, ¿no? Que el plurisindicato en el ámbito estatal ya existía. En todo caso la Corte viene a ratificarlo, cosa que está bien. No en el ámbito privado, si no existe fallo que diga que en comercio, en construcción o en metalúrgica puede haber 2 sindicatos. Eso no existe. Eso no existe, ni siquiera está insinuado por ningún fallo de la justicia. Con personería gremial, quizás sí con simplemente inscripto. Y por otro lado hay otro fallo que le adjudica la misma protección legal al delegado elegido de un sindicato simplemente inscripto que aquel que tenga personería gremial. Cosa que es un avance y que está bien eso, porque hay sindicatos simplemente inscriptos que surgen, no por capricho de los trabajadores, sino porque los sindicatos con personería gremial no cumplen con su trabajo. Y está muy bien que esto suceda. Eso fue un avance de la Corte Suprema que debe hacer pensar a más de una línea de dirigente de sindicato con personería gremial. Bueno, nos hemos quedado con algunas cuestiones en el tintero, sobre todo, digamos, las implicancias de la ley sindical, lo que comúnmente se llama la ley sindical, respecto de lo que es la organización de los trabajadores y los temas que surgen en función del último punto que decíamos, cuando el sindicato, por un montón de cuestiones que sabemos, que no hemos discutido, se empieza a perder legitimidad frente a sus propias bases. ¿Cómo hacemos para cambiar eso y qué implicancias tiene lo legal, lo laboral y demás, ¿no? Pero bueno, no podemos avanzar más hoy porque los tiempos son tiranos en la televisión. Así que, bueno, agradecemos al compañero y amigo Rubén Famá haber estado presente. Recomendamos la lectura de su libro para que quiera conocer la evolución del derecho colectivo de trabajo en Argentina, sobre todo para los que también a los profesores de historia que den clase y le den importancia a lo que es la historia del derecho colectivo de trabajo argentino, la historia de los trabajadores. Así que te agradecemos, Rubén, haber estado acá. Gracias a ustedes. Y nos vemos la semana que viene. Nuevamente en Barricada TV, cuarto piso, IMPA, la primera fábrica recuperada del país, con Dale Fuego, y estaremos hablando de la cuestión petrolera que está en un grave retroceso o en una grave encrucijada con la aprobación de la actual ley de hidrocarburos. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la semana que viene.